Es oficial, se ha confirmado un nuevo mercado alcista por definición, donde el SP500 ahora ha subido más de un 20% desde el último mínimo de octubre de 2022 y en el mercado bajista anterior vimos caer al propio índice un 25,4% durante 282 días. Incluso parece que el SP500 puede llegar a nuevos máximos históricos e irse a ver los 5.000 puntos. En este mercado muchos inversores están buscando potenciales inversiones, por lo que en este vídeo veremos lo que puede ser una gran oportunidad, una empresa en específico que las últimas semanas ha dado mucho de lo que hablar y que encima viene de una gran caída, por lo que los precios podrían ser muy baratos actualmente. Estamos hablando de Nagarro. Como veis, la vamos a analizar profundamente, pero no lo haré yo, sino que lo va a hacer Edgar Fernández, asesor del fondo de Tercio Capital y ya colaborador recurrente en el canal. En este vídeo veremos cómo Edgar analiza el estado de pérdidas y ganancias, el balance y el cash flow de Nagarro de una manera práctica, educativa y didáctica. Si estáis aprendiendo a invertir y queréis por vosotros mismos analizar cualquier empresa y crear un modelo como el que veis en pantalla, que es el que usa Edgar y yo mismo para analizar cualquier empresa y profundizar en sus números y su valoración y qué precio, cuánto puede valer en un futuro, ya os anuncio que se han abierto las plazas del curso de los locos de Wall Street de análisis de estados financieros y modelización. Los que me seguís hace un tiempo ya sabéis que es un curso que he hecho 2 veces y siempre recomiendo a los que me preguntáis. En él vais a aprender a valorar cualquier empresa, empezaréis por entender y analizar los estados financieros de las empresas y acabaréis sabiendo analizar, valorar y modelizar acciones para decidir si están caras o baratas en bolsa y si queréis invertir en ellas. Son más de 200 horas de formación totalmente online con soporte de apuntes en PDF descargables, foro de consultas abierto 24/7, videoconferencias a lo largo del curso con los expertos, acceso de 12 meses y certificado al finalizar el curso. Cuenta con profesores y colaboradores de nivel como son Edgar Fernández, Antonio Hidalgo o Che Cabello. Y también anunciar personalmente que en esta edición yo estaré también de profesor haciendo algunas masterclasses y mostrando también algunos de mis modelos. El curso empieza el 17 de julio, pero para los seguidores del canal nos han dado un gran descuento que yo agradezco mucho a los locos de 270 euros con el código GOADRIA. Dependiendo de si pagáis a plazos o un pago único, existen diferentes códigos, los tenéis todos en la descripción. Cualquier duda dejádmela en los comentarios y os podré ayudar. Espero veros dentro porque de verdad es un curso que vale mucho la pena y os dejo el link aquí arriba y en la descripción por si queréis apuntaros y queréis más información. También recordaros que este mes estamos de sorteo de libros de inversión, que voy a sortear 4 libros de los que veis en pantalla. ¿Y cómo funciona? Pues simplemente tienes que suscribirte, dar un like y comentar el vídeo. Puedes comentar qué libro quieres o simplemente comentar algo que vaya relacionado con el vídeo de ese día, o como por ejemplo en este puedes comentar alguna cosa que hayas visto sobre Nagarro. Y el primer vídeo de agosto que yo suba daré los ganadores. Los ganadores estarán en 4 vídeos aleatorios. Es decir, si ese mes he subido 8 vídeos, pues aleatoriamente habrá un ganador en el vídeo quizá 2, 3, 6 y 8. Por lo que cuantos más vídeos veas y comentes durante todo este mes, más probabilidades tendrás de que si a lo mejor no sales ganador el primer vídeo, lo puedas hacer en el segundo, tercero o cuarto. Así que recuerda suscribirte para apoyar a la comunidad y para participar en este sorteo. Bueno, pues como veis ya tenemos aquí a Edgar de parte de los locos de Wall Street, que ha venido hoy a enseñarnos su modelo de una empresa muy conocida y muy famosa que también a veces hemos visto en el canal, que es Nagarro. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, buenas, Adrián. Bueno, como habéis visto en la introducción, este vídeo es con colaboración de los locos de Wall Street, que ya sabéis que yo he hecho 2 veces su curso de modelización y de análisis de estados financieros, en el que veis todo con mucha profundidad y detalle, que de hecho ahora veremos la captura del modelo y Edgar irá mostrándoos pues, la P&L, el balance, el cash flow de Nagarro. Iremos viendo las partidas más importantes, los riesgos, el working capital, bueno, muchas cosas. Y como habéis visto en la introducción, si os interesa a medida que avanza el vídeo, os vais metiendo y decís, oye, yo quiero aprender a modelizar como Edgar, como un profesional y a saber cuánto vale cualquier acción, pues ya habéis visto que tenéis unos cupones, un descuento, tenéis los datos en la descripción y cualquier pregunta pues me la podéis trasladar a mí y ya os contestaré. Así que sin más, Edgar, si quieres, empezamos a hablar un poco de Nagarro y vamos profundizando a ver si puede ser o no una buena inversión bajo tu punto de vista.
Bueno, más que ver si es una buena inversión, lo que vamos a intentar centrarnos es pues ver las cuentas de la empresa y ver qué nos dicen los números, ¿no? Y qué cosas contables hay que tener en cuenta y demás. O sea, no es un modelo hecho para proyectar, sino simplemente, de hecho, es esa parte del modelo para proyectar lo que haremos en el curso de modelización. Entonces, vamos a ver eso, cómo tenemos que mirar una empresa cada vez que empezamos a analizarla, ¿no? Así que Vale. si te parece, Claro, compartimos el Excel y vamos a ello. sí, perfecto. Claro, yo destacar aquí que en esta segunda edición, que bueno, Edgar siempre va añadiendo cosas, entonces yo las sigo haciendo porque siempre vas añadiendo cosas muy interesantes. Y en este caso, en esta edición, sí que hemos ido tocando Nagarro, entonces Edgar va haciendo un seguimiento, ¿no? Si tocamos el P&L, pues hace el P&L, luego si tocamos el balance y vamos añadiendo, e incluso los alumnos pueden ir detallando en el foro y en Discord y tal, qué partidas pues, pueden ser peligrosas, detalles, etcétera. Por tanto, es un seguimiento continuo y esta sería más la parte de análisis y no tanto la de proyección, que la veremos en esta edición más adelante. Vale, pues aquí tenemos el Aquí tenemos modelo. el Excel, ¿vale? Simplemente es información histórica. Entonces, como ha dicho Adrián, nosotros en el curso lo que hacemos es, bueno, tenemos muchas horas de formación teórica, pero también aplicada a la práctica, ¿no? De todas las reglas contables que le afectan, pues, a pérdidas y ganancias, al P&L. Y después vemos un caso en profundidad de una empresa que en esta edición hemos visto Nagarro. En la anterior vimos HP y el que se apunte ahora al curso verá HP Nagarro, que ya está hecho, y la nueva, que no os voy a decir cuál es. A Adrián le he contado sobre la empresa antes de empezar con el directo, no os lo voy a contar, pero ya os digo yo que es una empresa súper interesante, ¿no? Y Tengo entonces, aquí claro, información de insider. Tengo. exacto, información de insider. Entonces, vamos a ver, empezaremos, yo siempre empiezo por el P&L, ¿vale? Pérdidas y ganancias, ingresos, gastos y cuánto genera la empresa. Y siempre voy anotando cosas y siempre voy fijándome en cosas. Y aquí, como veis, a los alumnos les marqué en amarillo el margen bruto. ¿Veis? El margen bruto está en amarillo. ¿Por qué? Pues porque en 2017 era del 84%, 2021 ha sido del 89%. Entonces, el margen bruto ha ido aumentando. Hay que entender ahí qué ha pasado. Y de hecho, en 2022 era del 91% y el primer trimestre de 2023 ha sido del 90,5%. Entonces, ha ido aumentando el margen bruto y, ojo, este margen bruto en realidad no es real, porque lo que la empresa reconoce como COGS o coste de material vendido no incluye los salarios, ¿vale? O sea, habría que ver, habría que incluir muy probablemente los salarios, pero como no está la división entre cuáles son ingenieros y cuáles no, pues bueno, lo dejamos así, ¿vale? Entonces no es un margen bruto comparable contra otros competidores, como por ejemplo EPAM, que sí que te hace la distinción, ¿vale? Pero es algo en lo que nos debemos fijar, ¿vale? Entonces, como veis, ha aumentado. Y yo me lo marco en amarillo porque tenemos que ver y entender por qué ha aumentado y si es capaz de mantener esos márgenes. Bueno, pues ha aumentado porque la demanda en este sector ha aumentado muchísimo. Vosotros sabéis, mira, solo tenemos que ver cómo evolucionan las ventas. Sí que es verdad que Nagarro aumenta ventas no solo orgánicamente, sino también a través de adquisiciones, pero viendo cómo aumentan las ventas, dice, bueno, pues aquí es un mercado que en los últimos años ha tenido unos vientos de cola terrible. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho crecimiento en una industria? Pues que no hay rivalidad en precios. No hay rivalidad en precios. Es mucho más fácil conseguir clientes. Por lo tanto, los márgenes brutos tienden a aumentar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos hoy en 2023? Que toda la industria, independientemente de la empresa que estéis mirando, ya sea Nagarro, EPAM, la que sea, incluso Spirosoft, y están teniendo más problemas para captar ingresos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los clientes están teniendo un ajuste presupuestario. Al final, esta es una empresa B2B, es decir, business to business, lo que significa que dan servicios a otras empresas, ¿ok? Entonces, si las empresas que son los clientes tienen una opinión económica de que no se sabe lo que va a pasar, que es lo que hay ahora, ¿no? Hay incertidumbre, las empresas están ajustando sus presupuestos, ha habido inflación, los márgenes se les han ajustado. Entonces, para de haber estos proyectos. Eso no significa que en el futuro no vayan a tener, de hecho,
hay mucha gente que llama a esto como deuda tecnológica. Es decir, todos los proyectos que se paran ahora no es que desaparezcan, sino que se van a implementar en el futuro, porque Nagarro es una empresa cíclica, ¿vale? Es una empresa cíclica y depende del ciclo general de los negocios. Sus clientes, que son bancos, empresas de coches y demás, cuando tienen restricciones presupuestarias o deciden pues paralizar un poco proyectos para ver lo que pasa en la economía en general, pues entonces estas empresas suelen sufrir, ¿vale? Entonces, tenemos que vigilar el margen bruto y ya os digo, este margen bruto hay que tener en cuenta que no es comparable a los demás porque está mal calculado, tal como lo hemos calculado, está relativamente mal calculado, habría que incluirle el coste de los ingenieros, pero es una forma de verlo. Entonces, ¿dónde veremos el coste del personal? Aquí en esta línea, ellos lo llaman staff cost, ¿vale? Aquí es donde vemos el coste personal, que como vemos aumenta también, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta contablemente y financieramente en una empresa como Nagarro? Esto es lo que explicábamos en el curso. Bueno, pues esta empresa depende del personal. O sea, estas empresas no tienen mayor ventaja competitiva más allá del personal que tienen, ¿vale? Esa es su ventaja competitiva y además no es una ventaja competitiva muy, muy sostenible, depende de la cultura. ¿Por qué? Porque continuamente los ingenieros que trabajan en este tipo de empresas cambian continuamente de empresa o se van directamente al cliente final. Lo mismo pasa en consultoría, ¿vale? Porque además este tipo de empresas es una especie de consultoría tecnológica, ¿no? Se podría calificar así. Entonces, eso impide que las empresas tengan márgenes altos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay competencia entre empresas para captar talento. El talento en este caso es bastante escaso, ¿vale? Y suele ser caro, por eso, pues empresas como Nagarro o otras empresas suelen intentar captar talento fuera de los países donde tienen a los clientes. Por ejemplo, en India es muy común que tengan personal en India por precisamente lo que estoy comentando. Hay mucha competencia. Por lo tanto, los márgenes nunca van a ser extraordinarios, ¿vale? Son márgenes buenos si la empresa es buena, pero no van a ser extraordinarios. De hecho, si vemos, pues el margen EBITDA, ¿vale? Que tenemos aquí, pues está de media de 2017 a 2021 fue del 13% y después 2022 subió al 17% y ahora ha vuelto a bajar al 13,4% el primer trimestre de 2023. Pero ojo, eso no podemos comparar así años con trimestres porque hay cierta estacionalidad. De hecho, voy a abrir los datos del 2022. Como veis, el primer trimestre y el último en 2022 son los peores en márgenes, ¿vale? El último trimestre va a ser el peor siempre, ¿vale? En el cuarto trimestre de 2022, por idiosincrasias de la industria, no por nada más, ¿vale? Son idiosincrasias de la industria y más en el caso de Nagarro, ¿por qué? Porque sus trabajadores que están, por ejemplo, en India, tienen muchos festivos en el año 2000, en el cuarto trimestre. ¿Y qué pasa este tipo de empresa? ¿Cómo factura? ¿Cómo reconoce ingresos? Facturan horas. Esta es una empresa que factura horas. Oye, tantas horas de mi equipo valen tanto, esto es lo que se cobra por tus servicios. Si no se pueden suministrar esos servicios, pues tienen menos margen. Y además es que la empresa te lo explica perfectamente. Cada vez que llega el cuarto trimestre te lo explican. El cuarto trimestre es el trimestre que menos facturas podemos emitir, ¿no? Pero algo curioso que tenemos que darnos cuenta, fijaros, esto, los 4 trimestres del año pasado, mirad, como va aumentando, se queda plano en el cuarto trimestre de 2022, lo cual es normal, pero el primer trimestre de 2023, que debería haber un aumento, se queda plano, ¿vale? Entonces ya ves que en realidad sí se está paralizando la demanda. Y de hecho, la empresa tuvo que hacer una especie de profit warning, no fue un profit warning, sino un cambio en su guidance, diciendo pues que este año esperaría no crecer, ¿vale? Versus al mensaje del año pasado, en el tercer trimestre, que dijeron, mira, estamos viendo que posiblemente venga una situación económica complicada, pero aún así creceremos al 20%, ¿vale? Y eso ha cambiado. Ahora la situación económica complicada ya estamos en ella, que no es que haya crisis ni nada todavía. Bueno, Alemania ya está en crisis, técnicamente ya está en recesión, pero no es que haya una situación de crisis económica importante, sino que los clientes se están resguardando y están preveyendo, pues eso, que va a haber menos demanda, ¿no? Entonces voy a contraer esto y aquí en este azul, ¿qué es lo que pongo? Pues aquí este azul es la media
¿vale? Como os he dicho, de los márgenes brutos de 2017 a 2021, 87,3, ¿vale? Yo siempre intento ponerme medias de varios años, en este caso he puesto del 17 al 21, para ver, para comparar los nuevos datos que vayan saliendo, lo voy comparando, ¿vale? Para ver qué es lo que está haciendo la empresa. Pero dicho esto, ya hemos hablado del EBITDA, vemos también el EBIT, que es quitándole la depreciación y la amortización, que esta empresa no debería tener mucha depreciación y amortización, ¿vale? ¿Por qué? Depreciación y amortización como lo entendemos todos. Han hecho CAPEX y como hacen CAPEX, pues entonces se hace la depreciación y la amortización. No. Aquí hay que tener con cuidado con este tipo de empresas, sobre todo las europeas por su contabilidad. Después, cuando lleguemos al cash flow, lo vemos. En depreciación y amortización sale la depreciación y la amortización de los right of use assets, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que desde 2019 las empresas están obligadas a reconocer en su activo y en su pasivo los alquileres. Es decir, ahora si tiene oficinas va a tener alquileres, ¿vale? Y eso, el pago del alquiler, en lugar de reconocerse como un gasto operativo, ¿vale? Se reconoce dentro de depreciación y amortización, ¿vale? Y después se reconoce como un pago dentro del financing cash flow, el cash flow de la financiación. Después entraremos a ello, ¿vale? Pero entonces, no penséis, es que tiene una amortización muy grande, como 33 millones al año, ¿cómo puede ser? ¿Qué activos tiene esta empresa si lo único que tiene son oficinas y demás? No, es que entra ahí. Entonces, en este tipo de empresas es mejor mirar el margen EBIT, ¿vale? Porque ya incluye esto, ¿vale? Y el margen EBIT, como podéis ver, pues mira, desde 2017 a 2021 de media fue del 8,2 y ahora en 2022 ha sido del 13,1. Pero fijaros, primer trimestre de 2023 ya ha sido del 10. Y si lo comparamos con el primer trimestre de 2022, que fue del 11. ¿Ok? Entonces, sí que vemos que ante una presión en la demanda, a ver, voy a dejar abierto 2023, ante una presión de la demanda, los márgenes suelen tender a la baja. ¿Por qué? Porque estas empresas, para conseguir contratos, no es lo mismo conseguir contratos cuando todo el mundo está creciendo, todo el mundo está demandando, que conseguir contratos cuando está plano. Porque la competencia es cuando entra ahí brutalmente, ¿vale? Entonces, las empresas ya tienen el personal que necesitan y por lo tanto tienen que mantener los ingresos altos para poder pagar a ese personal, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tienen que luchar por ingresos y la lucha por ingresos es cuando se perjudica el margen. Y eso es algo que podríamos ver en el futuro, ¿vale? Y ya nos lo están diciendo las cuentas ahora mismo, ¿vale? Bueno, dejemos ya el P&L, simplemente decir que en 2022 hicieron 77 millones de beneficio neto, pero siempre que entremos en una empresa tenemos que comparar este beneficio neto con la caja real que generan, ¿vale? Después, eso lo veremos después, ¿vale? Tú, Edgar, para terminar con el P&L, también a veces has comentado que será clave ver los márgenes que tengan este final de año y el próximo, porque es una empresa que siempre ha estado creciendo desde que se hizo la spin-off, pero para verla en un escenario de crecimiento, ¿verdad? Exacto, es muy importante ver cómo se comporta esta empresa en un escenario de decrecimiento o estar plano, ¿vale? Porque no tenemos información histórica sobre ella. Podemos mirar la competencia. Podemos mirar lo que hizo la competencia en la última crisis financiera de 2007, 2008 y 2009, ¿vale? Lo podemos mirar, pero no es comparable. No es comparable, ¿por qué? Porque el desempeño de una empresa no solo depende del desempeño de la industria, también depende del desempeño propio, de la habilidad del equipo directivo en gestionar crisis o momentos de menos demanda, ¿no? O sea, no solo hay que mirar lo que han hecho otras empresas y ver, pues lo hicieron bien, porque es verdad, lo hicieron bien en la última crisis, o sea, relativamente bien, sino que tenemos que ver cómo es la empresa capaz, ¿vale? Por eso hay muchos inversores que no invierten en empresas que no tengan más de 10 años de históricos cotizados, ¿vale? Lo cual yo no apoyo esa tesis, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay gente que, es que si no ha cotizado durante un ciclo entero, yo no miro a la empresa porque no sé cómo reacciona, ¿no? a la crisis. Entonces, eso sí es muy importante. Y aquí, lo que hicimos con los alumnos fue un análisis del P&L, ¿vale? Un análisis de ratios y ver lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué marco en rojo? En rojo marco 2021-2022 que el coste personal, ¿vale? Sobre ventas aumentó bastante, ¿vale? 2017 a 2020 la media fue de,
La media fue de un 62,45%, aumentó el 68%, en 2022 bajó un poquito al 67% y ahora vuelve a estar ya prácticamente en el 69%. Entonces, eso afecta a los márgenes. Eso afecta a los márgenes. Sí, el margen bruto ha aumentado, pero bueno, el margen bruto en esta empresa no tiene demasiado sentido mirarlo, sino este es el ratio que en este tipo de empresas de consultoría intensiva en personal y demás hay que mirar. Como veis, pues está aumentando la proporción de gasto de personal sobre los ingresos, por lo tanto los márgenes tienden a disminuir. Esto puede pasar por varias cosas, porque haya competencia en precios, como hemos dicho, o porque tienen que ir, bueno, hay tres razones, ¿no? Competencia en precios, que tienen que contratar gente en países caros, ¿vale? Eso le pasó a EPAM, por ejemplo, que tuvo que contratar gente en países caros. Y la otra es que, ahora se me ha ido de la cabeza, pero lo diré enseguida. Sí, hay escasez de personal, ¿vale? Eso le ha pasado a las empresas tecnológicas tipo Google, Facebook y demás. En 2021-2022 tuvieron escasez de personal y los salarios aumentaron muchísimo. Ahora están despidiendo y ahora ya no hay tanta escasez. Y en este mercado también puede haber escasez de personal. De hecho, es palpable de que hay escasez de personal cuando ves que las empresas hacen adquisiciones que el único sentido que tiene de hacer esas adquisiciones es quedarse con el personal, ¿vale? O sea, cuando hacen adquisiciones a veces piensas, bueno, no tiene ningún sentido que compren esta empresa, lo único sentido que tiene es que se queden con el personal y los clientes. No tiene ningún sentido, no hay sinergias, no hay nada, simplemente es me quedo con el personal que es especializado en algo, ¿vale? Como la última compra que hizo Nagarro, precisamente en España, el único sentido que tiene es eso, es el personal y la especialización de ese personal, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Después, hay una cuenta que es Impairment of Receivables, ¿vale? Esto es la depreciación que se le reconoce a las cuentas por cobrar. Y esto es súper importante seguirlo. ¿Por qué? Porque si hacen mucho impairment es que reconocen, en el pasado reconocieron ingresos que no cobraron, que lo tienen en el balance y después veremos el balance, y que hacen un impairment como que no lo van a cobrar, ¿vale? Y como veis, ¿cuándo aumentó? Pues 2020, 2021, lo cual es totalmente normal, es el COVID, ¿vale? Pero eso hay que mirarlo. Y de hecho, en el primer trimestre de 2023 reconocieron un impairment negativo, por lo tanto, algo que tenían como así como depreciado, lo cobraron y por lo tanto, pues esto es negativo. Y de hecho la empresa lo dice, unas cuentas que tenían por cobrar, que ya llevaban tiempo por cobrar esas cuentas, las cobraron en el primer trimestre de 2023, ¿vale? Pero esta es súper importante tenerlo en cuenta. Después veremos en el activo, veremos más sobre ello. Después también, Other Operating Expenses, ¿vale? En el pasado fue más grande y ahora es más pequeño. Es decir, en el pasado de 2017 a 2020 fue de media, fue de 13,54 y ha bajado al 10, ¿vale? Y hay que mirar por qué esto, si es justificable, si va a seguir en el futuro así o qué es, ¿no? Hay que ver, esto lo que le digo a los alumnos es, mirad, id al informe anual, ir al desglose de este tipo de gastos, ver qué gastos son y vamos a intentar entender si esta bajada de gasto como porcentaje de los ingresos se debe a que como la empresa está creciendo es más eficiente y por lo tanto al ser más eficiente hay apalancamiento operativo, ¿vale? Esas son las cosas que hay que mirar para entender el negocio. Al final los números te dicen todas las preguntas que tienes que hacer al negocio para entenderlo, ¿vale? Ahí después, fijaros también, yo marco el margen EBITDA por lo que os he comentado antes. En 2019-2020 tuvieron un margen EBITDA grande, 2022 también ha sido grande, ¿vale? Y hay que entender por qué esos años fue grande y por qué en 2022 también fue grande. De hecho, lo podríamos marcar también en amarillo, dejarlo marcado en amarillo, ¿vale? Entonces, hay que entender por qué. Y puede ser por lo que yo he dicho, vientos de cola y demás. Todo esto contablemente lo tenemos que tener controlado, ¿vale? Y ahora, si te parece, si no tienes nada que comentar, Adrián, podemos ir al balance. Sí, sí, por mí perfecto. De momento todo perfecto. Creo que ha quedado claro todo, sí. Vale, pues en el balance, en activos corrientes, ya hay dos partidas que hay que vigilar muchísimo. Contract Assets y Trade Receivable, ¿vale? Este tipo de empresas se definen como empresas intensivas en working capital. ¿Qué significa eso?
Pues que el ciclo de la vida productiva de la empresa es largo. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa que entre que emiten una factura, ¿vale? Y esa factura la hacen cash, es decir, la cobran, pasa tiempo, ¿vale? Entonces, el ciclo de vida de una empresa es los días que tarda en cobrar, los días que tarda en liquidar inventarios y los días que tarda en pagar, ¿vale? Ese es el ciclo de vida de la empresa. En este caso no hay inventarios, por lo tanto, la liquidación de inventarios, bueno, hay inventarios, son mínimos, esto no es inventario, ¿vale? No hay liquidación de inventarios, entonces lo único que hay es cuántos días tarda en pagar y cuántos días tarda en cobrar. Y eso es el ciclo de vida, ¿vale? Y lo normal en estas empresas es que tarden más en cobrar que en pagar. Por lo tanto, tienen que financiar ese working capital. Son intensivos en working capital, hay que financiarlo y eso significa que una empresa, cuando tiene working capital positivo y muy positivo, si los ingresos crecen, el working capital crecerá más. O sea, crecerá con los ingresos. Por lo tanto, no se generará caja. Mientras que esa empresa, cuando los ingresos están planos o decrecen, entonces genera más caja y esto es contraintuitivo. ¿No? La gente a veces tiene dificultades para entender cómo puede ser que una empresa esté cayendo en ingresos y esté generando más caja. Pues sí, eso pasa con working capital positivo y eso es lo que explicamos en el curso, cómo calcularlo y demás, ¿no? Y hay que tener también, hay que vigilar esto también por vigilar el aging. ¿Aging qué es? El aging es una cosa que lo que te dice es cuántos clientes, o sea, cuántos días están tardando los clientes en pagar. Por ejemplo, si hay clientes que llevan la factura vencida más de 30 días, pues esos clientes tienen un aging de más de 30 días. ¿Vale? Y eso hay que vigilarlo. De hecho, en 2021, creo que recordar que era 2021, el 30% de las facturas de Nagarro habían vencido por más de 30 días. Es decir, el cliente ya le tocaba pagar y llevaba más de 30 días sin pagar 30% de sus facturas. Eso son 30 millones, ¿vale? En 2021. O sea, 30% son 30 millones. Si nos vamos al patrimonio neto de la empresa, patrimonio neto de la empresa es 96 millones. Es decir, un 30% de su patrimonio neto estaba en cuentas que con un aging alto, ¿vale? Lo cual no significa que sea preocupante. Simplemente que hay que entender estas cosas, saber dónde buscarlas y eso es lo que enseñamos y saber cómo analizarlo, ¿verdad? Vale, entonces. En este caso, perdona, sí. Contract Assets y Trade Receivables, para que la gente entienda. O sea, Trade Receivables sería un poco, creo que son los que ya están terminados, ¿no? Los proyectos que ya están terminados. Y los Contract Assets serían los que están abiertos, ¿no? Aún. Exacto. Contract Assets son los que están abiertos y Trade Receivables los que están cerrados, ¿vale? O sea, ya está facturado esto. Entonces, ya está facturado y cuando cobren es cuando desaparece de Trade Receivables y aparece en caja, ¿vale? Aquí lo que enseñamos también en el curso, y es súper importante, esto es la primera unidad, enseñamos el sistema de partida doble, ¿vale? Debe haber cómo se reconocen las cuentas y cómo una transacción siempre afecta como mínimo a dos cuentas, ¿vale? Por ejemplo, una emisión de una factura, eso, ¿dónde se reconoce? Se reconoce como un ingreso que afecta a pérdidas y ganancias y el pérdidas y ganancias afecta al patrimonio neto de la empresa, ¿vale? O sea, porque se unen y también afecta al balance. ¿Por qué? Porque se mete en trade receivables. Cuando esa factura es cobrada, desaparece trade receivables y aparece en caja. Entonces, el sistema de partida doble es súper importante entenderlo. Bueno, y todas las normas contables, como el criterio de devengo, el criterio de uniformidad, el criterio de ser conservador en las estimaciones. Todas esas reglas contables, todos los principios contables, nos lo tenemos que saber de memoria para entender bien. Cuando vemos un balance, para entender bien qué es lo que pasa, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto sería lo importante a ver en esta empresa en los activos corrientes. Después, en los activos no corrientes tenemos otra partida súper importante de ver, el goodwill. El goodwill, que la gente se confunde mucho sobre lo que es, el goodwill es el reconocimiento de una adquisición onerosa. ¿Qué significa eso? Que tú has comprado una empresa, ¿vale? Y la has comprado por más de lo que vale en libros. En libros es contablemente. Es decir, las empresas tienen un patrimonio neto de X. Imaginaos que compramos una empresa que tiene 100 millones de patrimonio neto y por ella pagamos 150. Entonces reconoceremos un goodwill de 50 millones. Y el goodwill es muy importante seguirlo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, para ver si la empresa está sobrepagando por sus activos. Es decir, si el goodwill
es una parte muy, muy, muy alta del precio pagado, hay que vigilar, ¿vale? Si el goodwill representa más del 70-80% del precio pagado, hay que vigilar, ¿vale? Además, hay que ver ese goodwill que está en el balance, qué assumptions tiene, ¿no? ¿Por qué se mantiene ahí? Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Las empresas están obligadas a hacer lo que se llama un impairment test, ¿vale? Un test de deterioro. ¿Y eso qué significa? Las empresas tienen que evaluar junto con el auditor si en el futuro las empresas que adquirieron y por las que reconocieron goodwill van a generar los ingresos y beneficios que se esperaba, ¿vale? Entonces lo que se hace es una proyección de lo que van a hacer las empresas que han adquirido y un descuento. Nagarro estima que el crecimiento de estas empresas va a ser de doble dígito, ¿vale? Y una tasa de descuento baja. ¿Por qué? Porque los tipos de interés estaban bajos. Entonces te puedes hacer la pregunta, bueno, ¿y si la empresa se pega 1 año, 2 años sin crecer? Que no estoy diciendo que vaya a pasar, sino es una suposición. Si eso pasa, ¿qué le pasará al goodwill? Que se tendrá que reconocer una depreciación. Y el goodwill, que son 200 millones, es más que el patrimonio de la empresa, que son 164 millones, 165 millones. Entonces, si se reconociera un impairment, no digo que vaya a pasar, pero es algo que tenemos que vigilar, porque el patrimonio neto bajaría bastante. Entonces, ya os podéis fijar que la empresa, entre cuentas por cobrar y goodwill, ya tiene más que patrimonio, ¿vale? O sea, y esto sí que no es comparable a las empresas de la industria. Si miráis EPAM o miráis cualquiera de... No es comparable, ¿vale? Esto es un caso de Nagarro, que no digo que sea malo, ni regular, ni bueno, sino que son cosas que tenemos que entender la normativa contable y entenderlo, ¿vale? Y para eso os explico todas las normativas contables que hay para cada uno de los activos. Ya con eso También, pasaríamos... ¿Sí? perdona, Edgar, también aquí es verdad que ya que tocas el goodwill, que según he visto, los últimos 2 años también por las valoraciones de las tech, pues ha pagado múltiplos más elevados, ¿no?, que lo que venía haciendo desde 2017. Y a lo mejor eso también provoca un aumento del goodwill y más peligro por si esas empresas después no crecen a lo que se esperaba. Exacto, eso hay que diferenciar. Hay que diferenciar las adquisiciones que hicieron hasta 2019 y las que hicieron en 2020 y 2021. No Claro. solo Nagarro, sino la industria entera, porque se pagaron múltiplos muy altos, porque el crecimiento estaba haciendo muy alto, viene el COVID, todo el mundo se encerró en casa, las empresas tienen necesidad de digitalizarse, ya tenían necesidad antes, pero ahora todavía más. Entonces, todas las empresas empiezan a crecer y por lo tanto, pues Nagarro, que adquiere empresas, paga más de lo que solía pagar. ¿Vale? Pero ahora, como el crecimiento es estable, deberían pagar menos, ¿vale? Eso por la parte de los activos. Después, si nos vamos a los pasivos, ¿qué cuentas yo he marcado? Other Short-Term Provisions, ¿vale? Hay que entender estas provisiones de qué es, son 22 millones, o sea, es una parte importante de su patrimonio, y Current Contract Liabilities, ¿vale? Simplemente por tener en cuenta que Current Contract Liabilities va relacionado con Current Contract Assets, ¿vale? Y ¿vale? Ver de qué se trata y entender el negocio. Al final es tú mirar las cuentas y dices, ok, esta partida tengo que entenderla, me voy a las notas y para eso te enseñamos a hacerlo, voy a entender de qué va, ¿vale? Y después Other Current Financial Liabilities, también habría que entender qué es, ¿vale? Entonces, con esto pasaríamos al largo plazo y tenemos Other Non-Current Financial Liabilities. ¿Okay? Que será deuda, pero tenemos que entender qué tipo de deuda, qué tipo de interés, qué tipo de deuda es. Me refiero a si es un préstamo americano, si es un préstamo francés, si es un préstamo italiano, si es un préstamo PIC, si es un préstamo convertible. O sea, todos los tipos de deuda y hacer la cascada de la deuda. Eso es algo que enseñamos en el curso y es, oye, pues tengo esta deuda, sé el tipo de deuda es, sé qué tipo de interés paga, voy a hacer la cascada. Es decir, voy a ver cuánto va a pagar cada año en el futuro, pues para entender y para calcular otro concepto que no voy a entrar en él, que es el levered y el unlevered free cash flow, ¿vale? Bueno, visto el balance, análisis sobre el balance. Pues tenemos la deuda financiera, ¿vale? Esto se tiene que coger las partidas que constan dentro de la deuda financiera. Otra deuda, caja, con eso calculamos el net financial debt, ¿vale? A lo que hay que añadir el lease liabilities, ¿vale? Para compararlo con el EBITDA, ¿vale? O sea, nosotros yo siempre digo, cuando haces una valoración de una empresa, los lease liabilities, que es lo que se reconoce en el balance por los alquileres, yo no lo tengo en cuenta,
Pero claro, si tú estás midiendo el apalancamiento de la empresa con el EBITDA, que es como lo hacen todas, ahí sí que tienes que incluir los lease liabilities, ¿vale? Porque el EBITDA, recordad que os he dicho antes, no recoge el pago por los alquileres, ¿vale? Entonces sí que tienes que meterlo ahí. Pero yo a la hora de hacer el enterprise value y compararlo con la caja que genera la empresa, no tengo en cuenta los lease liabilities, ¿vale? Después, importante, lo que tú has dicho antes, Adrián, Days Sales Outstanding, ¿vale? Esto es una medida de working capital, ¿vale? Que tenéis que aprender a utilizar. ¿Qué estoy calculando aquí? Aquí estoy calculando los días de media que tarda la empresa en cobrar, ¿vale? Los días de media que tarda la empresa en cobrar. Y son más de 60. La verdad que ha tendido a ir a la baja, pero es algo que hay que vigilar, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos calcular el del último trimestre, que esto hay que multiplicarlo por 90, serían 59. Fijaros, antes os había dicho, la empresa ha dicho que en el primer trimestre de 2023 cobró unas facturas que tenía pendientes de cobrar, punto. ¿Cómo lo comprobamos? Punto. Aquí lo vemos. ¿Vale? Ha bajado. Los días de cobro han bajado de 60 ya. ¿Vale? Súper importante monitorizar esto. Y es tan importante porque cuando vayamos a proyectar la empresa, que aquí no lo vamos a hacer, es un proceso de muchísimas horas, cuando proyectemos la empresa necesitamos saber esto para saber cuánta caja van a generar. O sea, porque tú puedes proyectar los ingresos, puedes decir, no, va a crecer al 10% los ingresos y el margen va a ser del 15%. Ok, esto es el EBIT que va a generar. Eso es súper simplista y eso no nos da ninguna información. ¿Vale? Hay que calcular la caja que va a generar la empresa, porque una empresa puede crecer y quemar caja a la vez. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque te encontrarás con empresas que ves que crecen. ¿Cómo puede ser que crezca y aumenta la deuda? No, pues por eso, ¿no? Porque si crece y tiene un working capital muy positivo, aumentará la deuda, entonces aumenta el riesgo. Entonces, todo esto hay que entenderlo, no es solo, bueno, va a crecer al 10% con un 10% de margen, ya está, adiós. Pues no, esto no funciona así, ¿vale? Hay que entender cómo funciona el working capital y es súper importante. Después, si te parece, Adrián, vamos al cash flow, ¿vale? Del cash flow, ¿qué cosas podemos mirar? Mira, change in long-term provisions. Eso hay que entender por qué es. Aquí aparece en positivo y esto es súper importante. A la hora de mirar los cash flow, y esto la gente, la verdad es que necesita, pues eso, las 30, 40 horas que dedicamos a esto para entenderlo. ¿Por qué sale esto en positivo? ¿Por qué? Porque se reconoce un gasto en el pérdidas y ganancias que no es una salida de caja y por lo tanto el cash flow se revierte. ¿Qué es importante controlar aquí? ¿Qué es importante controlar aquí? Aquí es importante controlar los gastos por provisiones del año anterior y compararlo con la salida de caja real. ¿Vale? Es decir, si sistemáticamente la empresa reconoce un gasto por provisiones de 5 millones y sistemáticamente la empresa acaba saliendo caja por 6 millones, es que está haciendo unas cuentas de provisiones muy optimistas. Si sistemáticamente, como es el caso de Nagarro, ¿vale?, se provisiona más de lo que sale en caja, por eso vemos que esto es positivo, es que están siendo conservadores con sus provisiones, ¿vale? Ya te da simplemente un número, ya te da una visión de su forma de contabilizar. Por eso es tan importante saber las reglas contables, ¿vale? Es súper importante. Después tenemos Other Non-Cash Income and Expenses, ¿vale? Esto también es importante verlo. ¿Por qué? Porque dentro de esto está el Stock-Based Compensation, ¿vale? Y eso es un concepto que tenemos que aprender porque es siempre un reconocimiento en positivo en la caja que no debemos considerar como positivo. Hay que descontarlo. Y hay que ir con mucho cuidado con esta partida, el Stock-Based Compensation, porque es donde se engaña a más inversores, ¿vale? Últimamente, sobre todo en las empresas tecnológicas donde se engaña a más inversores, donde los inversores creen que la empresa está generando una caja terrible y no la hace, ¿vale? Aquí no lo he separado porque es un ejercicio que les digo a los alumnos que hagan, pero está ahí dentro, ¿vale? Y después tenemos aquí marcado en rojo el net cash inflow outflow from factoring. Factoring es una forma de liquidar cuentas por cobrar. Es decir, si la empresa hace factoring y le hacen un ingreso de caja, significa que tiene cuentas por cobrar que se las vende al banco. Por lo tanto, cobran antes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues bueno, que si hoy haces factoring y hoy cobras, el año que viene no vas a cobrar lo que ibas a cobrar.
¿vale? Entonces hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Pues tú quitas el factoring de este año y le sumas el del año anterior, ¿vale? Así es como se corrige para calcular el cash flow. Y después, ya en Investing Cash Flow, hemos visto Operating y bajamos a Investing, esta línea es la que tenemos que entender, que es la línea de caja dedicada a comprar empresas. Esto hay que entenderlo porque hay que mirar qué múltiplos están pagando, qué tipos de empresas están pagando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ya te dirá, este número, analizarlo, ya te dirá, bueno, la empresa cómo es comprando otras empresas. Por tanto, toda la información está en los números. Después, ¿por qué es tan importante aprender de contabilidad y aprender a hacer ajustes? Porque mira, el Free Cash Flow, aquí la primera línea, calculo el Free Cash Flow como lo calcularía todo el mundo. Operating Cash Flow más CAPEX neto, ¿vale? Más CAPEX neto, ¿vale? Entonces, 2022, ¿cuánta caja parece que han generado? 78 millones, ¿vale? O sea, haciendo esto dices, han generado 78 millones. Qué barata está. Vale. Vamos al primer ajuste que tenemos que hacer. Free Cash Flow after leases. ¿Qué es eso? Coger el Free Cash Flow que hemos calculado antes y le añadimos los leases que están en Financing Cash Flow. Es decir, el pago de los alquileres les aparece en el Financing Cash Flow desde el cambio de normativa contable de 2019 y tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces ya son 23 millones que pagan de alquileres. Ya no generan 78 millones de Free Cash Flow, generan 54. ¿Vale? Y además, podrías decirme, mira, es que esta empresa que crece comprando otras empresas, el gasto que sale adquiriendo otras empresas lo debería considerar CAPEX. Eso lo hace la gente. Yo no suelo hacerlo, pero eso lo hace la gente. Entonces, si ya tienes en cuenta lo que se gastan invirtiendo en otras empresas, pues ya no ha generado caja este año. Pero bueno, no vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? No vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a calcular un normalizado, ¿no? Y esperad, este ajustado es unlevered, es decir, le quitamos los intereses y ajustamos por factoring, ¿vale? Y ajustar por factoring, ¿qué significa? Le quito el factoring de este año, le añado el del año anterior. Eso es ajustar por factoring, ¿vale? Pero si ajustamos por factoring, pero no tenemos en cuenta el M&A, ¿vale? Es decir, la compra de otra empresa, ya la empresa, el Free Cash Flow, o sea, la caja que genera la empresa es de 38 millones. ¿Vale? Unlevered, es decir, sin tener en cuenta intereses de deuda ni nada. Desapalancado, sin tener en cuenta ni intereses de deuda ni nada. ¿Vale? Eso se tendría que comparar con el Enterprise Value de la empresa. Y después, si le añadimos los intereses, ¿vale? Si le añadimos los intereses, llegamos al leverage. En realidad, el leverage es intereses más pago o ingreso por deuda. Pero a mí me gusta verlo solo como intereses, porque al final la deuda, las empresas siempre pueden tirarlas para adelante, ¿vale? Si es una empresa sana. Entonces, llegan a 32 millones. Entonces, ¿por qué es importante saber de contabilidad y análisis? Fijaros, lo que todo el mundo cree que es Nagarro, que en 2022 generó 78 millones de caja, en realidad generó 32. Es la mitad, es que es súper importante. Y aquí no estamos teniendo en cuenta el Stock Based Compensation, que no es muy grande, ¿vale? Pero bajaría de 32 millones, ¿vale? Entonces estarían 31 millones de generación de caja. Una empresa que cotiza, ¿por cuánto cotiza? Dirá tú seguro que lo tienes más claro que yo, a cuánto cotiza. Pero bueno, de todas formas aquí lo tengo. Pues... 1.091 millones. Exacto. Entonces, si vamos y vemos a cuánto cotiza sobre el normalizado, ¿vale? Este de 38, el unlevered, ¿ok? El unlevered, que es el que comparamos con el Enterprise Value, está cotizando 34 veces. ¿Ok? Está cotizando a 34 veces. Si tomamos el primer trimestre de 2023, está cotizando 18 veces. Cogemos en los 12 últimos meses, es decir, segundo trimestre de 2022, tercer trimestre de 2022, cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023. Está 18 veces. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque lo que os he comentado antes, como la empresa ha dejado de crecer, ha generado más caja. Entonces, con respecto a la caja que genera, está a 18 veces. ¿Ok? O sea, súper importante entender esto. Y además podríamos hacer otro ajuste, es decir, podríamos decir, bueno, voy a ver cuánto generaría la empresa en un estado steady state, es decir, que no se mueve.
tendríamos que ajustarlo por working capital, es decir, todas las variaciones de working capital quitárselas, ¿vale? Y ese sería como el free cash flow que usaríamos para calcular a lo mejor un terminal value, ¿vale? Pero no voy a intentar, porque ya lo estoy mareando demasiado. Después, otra cosa que podemos hacer con nuestro Excel es, bueno, me han dado un guidance, ¿vale? Al primer trimestre de 2023 me dan un guidance de ventas, de EBITDA, de margen EBITDA, bla, 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 bla. ¿Cuánto sería el cash flow, ¿vale? Que se generaría sin tener en cuenta working capital. Ojo, sin tener en cuenta working capital. Serían 82 millones, ¿vale? Según el guidance que han dado, y eso sería que está cotizando a 15,6 veces o a una rentabilidad implícita del 6,4%, ¿vale? O sea, por esto yo si quieres ya voy a dejar de compartir y hablamos. Ya creo que hemos reventado la cabeza demasiado ya a todos tus seguidores, ¿no? Con tantas cosas. Estos son 200 horas de formación, tanto el curso de análisis como el de modelización. Entonces, vamos muy al detalle y para aprender a hacer esto, ¿no? Y son meses. Y además lo podéis ver en diferido o sea, y tenéis el foro, me tenéis a mí y demás. Bueno, Adrián, tú has sido alumno, mejor que hables tú que yo, que soy el profesor. Sí, sí. Bueno, yo he sido, soy y seré. Sí, Adrián es los que se apuntan a todas las ediciones. Sí, sí. No, pero es muy interesante. No, a ver, son muchas cosas a tener en cuenta y seguramente alguien que sea principiante y haya visto el vídeo pues estará un poco abrumado, pero que no se preocupe porque al principio hacer un modelo, bueno, tú ya lo dices en el curso, al principio hacer el primero, el segundo, pues son mucho tiempo, es muchas horas, muchas cosas que desconoces, pero cuando haces 10, 20, pues ya vas mucho más rápido y es lo que decías tú, que en una mañana te puedes hacer 1 o 2 modelos, ver un poco si te interesa la empresa y sobre todo optimizar tu tiempo, ¿no? Que al final es lo más importante. Exacto. Esto, la metodología que enseño es para optimizar tiempo. Claro. Es decir, descartar las empresas rápido. Si tú sabes mucho de contabilidad y sabes qué es lo que te enseño, descartas las empresas rápido. Entonces te centras en lo que quieres centrarte. Porque la gente normal que te está viendo, yo me dedico a esto, pero la gente normal no tiene tiempo para analizar, ¿vale? Pero si tú tienes una metodología correcta, de hecho, vas a tener más tiempo con mi método que haciéndolo tú por tu cuenta como lo hacías antes. O sea, descartas mucho más rápido, ves cosas mucho más rápido, entiendes los números mucho más rápido, etcétera, etcétera. Totalmente. Y en cuanto a Nagarro, algunas cosas que me he apuntado que podríamos comentar rápidamente, si quieres, es el tema del factoring, que es algo un poco diferencial porque normalmente no se comenta. ¿Cuándo tiene sentido o no, Edgar, hacer factoring, en este caso en Nagarro? Tiene sentido, puede tener sentido. O sea, el factoring, lo que hay que ver es el coste de ese factoring y en qué se gastan el dinero. ¿Vale? Si el coste del factoring es menor a la rentabilidad implícita de las inversiones que hagan con esa caja, hay que hacer factoring. Si no, no. ¿Vale? Si una empresa tiene deuda y hace factoring y con el factoring repaga deuda más cara, haz factoring. Tiene que hacer factoring. ¿Vale? O sea, hacerlo por hacerlo, no. Hacerlo por tener caja en el balance y engañarnos a los inversores mostrando que generan más caja de la que en realidad generan, no. O sea, si la caja que vas a captar la vas a dedicar a invertir y a crecer, sí. Si no, no. Si es por engañar a la gente, no. Claro, en este caso, a lo mejor ahora quizás sería mejor, oye, no hago factoring y a lo mejor dedico más recursos a una recompra de acciones, que ahora la acción pues, puede estar mucho más barata, ¿no? ¿Te refieres a que si el coste de oportunidad de esa alternativa es muy grande, no? Pues Claro, por sería... ejemplo, puedes hacer factoring para recomprar acciones. Claro. Si tú las recompras lo suficientemente baratas como para que la rentabilidad implícita de hacer esas recompras es mayor al coste del factoring, haz factoring, porque estás creando valor para la empresa. Pero cuidado que cuando dejes de hacer factoring, entonces tendrás un drenaje de caja terrible. A eso claro. hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Es algo que también se ha criticado mucho porque, bueno, tú ya lo sabes que el CEO dijo que el factoring, que a lo mejor lo quitaban porque no gustaba al A los inversor. inversores. O sea, Sí, que es... ese comentario que hizo el CEO a mí no me gustó nada. Tú no haces nada porque a los inversores les guste o les deja de gustar.
Tú Claro, no tienes que centrarte en los inversores. O sea, el factoring te está creando valor, sí o no. Si está creando valor, hazlo. Y si a los inversores les molesta, pues que se fastidien. Porque si creas valor, al final se va a reflejar. Que al final, los inversores a largo plazo lo que se importa es de la generación de valor. claro. Y en cuanto a la industria, también te quería preguntar, porque tú siempre has dicho que como Nagarro está en una industria que sobre todo dentro de IT es la que más margen puede tener, más personalizado y también pues más retorno, pues hay más competencia y ya puede haber una reversión a la media. O sea, al final una empresa ahora está creciendo 20, 30, pero de aquí 5 o 10 años yo veo mucha gente que le aplica un múltiplo de 30 veces. Entonces, No, claro, no, eso no. es improbable, ¿no? El tema de múltiplo es un debate muy, muy grande, ¿no? Pero también Sí, es, sí, las valoraciones por múltiplos son muy peligrosas claro, y el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Y un claro, múltiplo de 30 veces, no, tú no puedes ponerle un múltiplo de 30 veces a las empresas. O sea, tienes que calcular el crecimiento y cuando dejes de ver el crecimiento, el múltiplo tiene que ser de mercado. O sea, nadie va a claro. pagar 30 veces una empresa que deje de crecer. Y esta empresa, como todas, van a dejar de crecer en algún momento. Va a llegar un Ujú. momento de madurez en su mercado y van a dejar de crecer. Claro. ¿Tú ves alguna ventaja competitiva clave en la industria o en el caso de Nagarro? ¿Se habla mucho de No, la cultura la o del cultura. La cultura lo único que pueden tener de ventaja competitiva. Esto es un mercado de empleados. O sea, si tienes a los empleados correctos, tienes el trabajo correcto. No hay más, no hay ventaja competitiva. No hay más. Escala, ¿vale? Porque no es lo mismo tener una empresa local que una empresa que tiene ingenieros en India y que por lo tanto puede ofrecer el servicio más barato, pero no es una ventaja competitiva como, por ejemplo, la imagen de marca, no importa la imagen de marca. Básicamente no importa. Bueno, cuando llegas a cierto tamaño, sí que es verdad que sí que importa porque clientes grandes se van a ir con empresas grandes. Eso siempre pasa, por fiabilidad y demás. Pero una vez has llegado a ese tamaño y ya tienes clientes grandes, ya estás compitiendo contra otras empresas que también son grandes. Entonces, entre ellas no hay ventajas competitivas. Entonces, tú podrías decir, no, es que estas empresas tienen ventajas competitivas sobre las pequeñas. Ok, sí, por eso cotizan. Todas las empresas que cotizan tienen ventajas competitivas, porque si no, no serían lo suficientemente grandes como para cotizar. Partiendo de esa base, ¿vale? Diciendo, esto es el denominador común, ¿no? Como hacíamos en matemáticas en el colegio. Esto es el denominador común. Entonces, si es un denominador común, no lo tengo en cuenta, porque como lo tienen todos, no lo tengo en cuenta. Claro, A partir de ahí, no hay más ventajas. No hay cultura, pero claro. la cultura, muchos inversores se les llena la boca hablando de cultura. Yo les recomendaría que hicieran un ejercicio de humildad en decir, tú desde tu casa, mirando las cuentas, mirando entrevistas y mirando Ya. demás, no eres capaz de valorar la cultura de una empresa de 10.000 trabajadores. Mm, Es imposible. No digo, o totalmente. sea, no estoy hablando en el caso concreto de Nagarro, ¿no? Sino en general, tú desde tu casa, tú no puedes valorar la cultura de una empresa. No puedes. O sea, hay que ser humildes, mirarse al espejo y decir, mira, yo, a no ser que trabaje dentro de la empresa o conozca a alguien que trabaja dentro de la empresa o hable con un experto de la empresa, lo cual yo sí hago, pero la mayoría de la gente que nos está viendo pues no tiene acceso a eso, no puedes valorar la cultura de la empresa. No puedes. O sea, hay que ser humildes y decir, yo con la información que hay pública, yo no puedo valorar la cultura de la empresa. Sí, En sí, la es mayoría algo. de ocasiones, habrá ocasiones que sí, que hay culturas muy claras. O sea, la cultura de Amazon está muy clara, por ejemplo. Mm, Cultura de Apple está muy clara. Son empresas enormes, muy seguidas, del que hay muchísima información. Pero la mayoría de ocasiones no vas a tener ninguna opinión intelectualmente aceptable sobre la cultura de una empresa. mm. No, totalmente. Es complicado. Además, al ser algo intangible, pues es de las ventajas más difíciles, ¿no? de poder ver. Pues yo creo que con eso lo tenemos todo, por lo menos para este vídeo, para que la gente no le explote la cabeza. Eh, Esto es la primera parte del curso, que es análisis. Después está sí, sí, modelización, que esa es mucho más dura. eso es verdad, eso es verdad. Encima es más práctica y es dura, sí. Pero bueno, para hacer un poco un resumen, Edgar, las claves más importantes a monitorizar de lo que hemos visto hoy sería un poco también, sobre todo, ver qué pasará este final de año y en condiciones, cómo actuará Nagarro en condiciones más duras, si va a acumular esa caja y va a reducir
la valoración y sobre todo mirar los márgenes, que es lo que ya hemos comentado. Y después en el balance, sobre todo, fijarnos en el working capital, analizar qué partidas hay dentro de ese working capital y el tema que comentabas de esas cuentas que aún no se han pagado y que pueden ser una parte grande después del propio patrimonio neto, ¿no? Que es algo muy importante. En definitiva, hay que saber de contabilidad. Hay que saber de contabilidad y cómo interpretarla. Eso Claro. es lo que nos centramos en el curso de análisis, saber de contabilidad, cómo interpretarla, dónde buscar la información y demás. Y esto es lo que te ayudará a entender una empresa. Y ver unas cuentas y decir, vale, pues esto es lo que tengo que ver. Porque ver una empresa, decir, va a crecer al 20% al año, va a tener un margen del 15% al año, eso no es analizar. Eso es engañarte a ti mismo. Totalmente. No, y una vez que tienes el modelo trabajado y estudiar la empresa, tienes mucho tiempo ya optimizado porque después cualquier cambio lo puedes hacer rápidamente. Y aparte de eso, que te da te añade convicción y confianza de decir, oye, yo tengo el trabajo hecho, tengo los números hechos, y si cambia esto, sé lo que pasa, va a pasar esto, por lo tanto, hago esto o hago aquello, ¿no? La Exacto, actuación es mucho más rápida. exacto. Y sobre todo no fijarnos en, oye, esta empresa en Ticker o donde sea hace un free cash flow de 40.000 y está a tanto múltiplo, está barata. No, es que yo tengo una lucha constante contra la gente que utiliza TKR, porque los datos o sea, no son fiables. No Claro, te digo que sean falsos, sino que no están machacados. Hay que machacarlos. Ya habéis visto, en el caso de Nagarro, el free cash flow real es la mitad de lo que aparece en las bases de datos, la mitad. Eso te multiplica por dos el múltiplo. claro, totalmente. Sí, son datos agregados y Exacto. detalladamente no puedes ver lo que son. Sí que es cierto que para mirar una empresa rápido, si no tienes Bloomberg o no tienes otra cosa, pues Sí, puede ir bien, ¿no? rápidamente sí, pero después siempre que hay Claro. que ir al origen de los datos, Sí. montarte tu Excel y no hace falta que sea un Excel completo como el que he hecho yo, simplemente pues vas a los datos, sacas tu calculadora, es que lo puedes hacer con tu calculadora. Dices, a ver, esto que me dice TKR, voy a ver si es cierto. Sabes qué cuentas tienes que normalizar y qué cuentas tienes que ver, y ya está, y lo calculas. Con una calculadora en mano, con tu móvil, lo puedes hacer para un vistazo rápido decir, ¿me interesa o no me interesa? Sí, sí, sí. De hecho, en el curso creo que hay una clase que también dedicamos un tiempo a eso, a ver una valoración rápida para descartar o quedarnos o profundizar más. Exacto. Bueno, pues nada, Edgar, yo creo que ya acabamos aquí. Ya espero que vuelvas al canal con otra empresa. La última que hicimos fue Unfi. Lo voy a dejar aquí arriba y en la descripción, que también últimamente ha habido noticias y hemos estado hablando antes. Pero bueno, eso ya es otro tema, pero también es una situación Sí, interesante. es una situación súper interesante porque tampoco, el mercado tampoco entiende, ¿eh? O sea, la está castigando muchísimo, muchísimo, muchísimo y tampoco se acaba de entender, o sea, no lo entienden. O sea, si tú miras lo que está pasando de verdad, dices, bueno, es que estos problemas son temporales, no sabemos cuándo van a acabar, pero, o sea, es eso, ¿no? Sí, Al final, cuando tú analizas en profundidad una empresa, muchas veces tienes que esperar a que el mercado te dé la razón. Pero donde hay valor. O sea, ahí es donde ganas dinero. Cuando tú estás viendo cosas que salen con paciencia. ¿Vale? claro. Esa es la ventaja que tenemos los inversores individuales, la paciencia. Si con paciencia todo llega. Y para eso tener los modelos. O sea, ves una empresa que está cayendo y cae una barbaridad, y tú enseguida abres tu Excel y dices, pues ni tan mal. Claro. Pero cuando lo tienes ahí, ya no tienes sesgos, ya no te preocupas, el movimiento diario, que esa es otra ventaja de saber analizar bien, el movimiento diario te da igual, porque dices, abro mi Excel, ni tan mal. Pues entonces no me preocupo, ¿no? Y esa tranquilidad que te da tener el control sobre lo que haces es buenísimo para un inversor, ¿no? Sí, es lo que dices, ganas objetividad y no te guías tanto por la psicología en ese momento de ha caído, voy a acertar, voy a hacer esto, ¿sabes? Es muy... Exacto, es Sí, sí. súper objetivo. Y yo siempre digo lo mismo, mis mayores inversiones, mis mejores inversiones, de media, desde que compré hasta que salí, por el camino me cayeron un 50, lo máximo un 80%. Uf, Y la del y ya, 80% hice un 1000% después. Pero, o sea,
Pero ¿cómo soportas las caídas que a todo el mundo nos pasa? Nos cae un 30, un 40, un 50% una acción. ¿Y cómo lo soportas? ¿Cómo sabes si te tienes que mantener o tienes que vender? Si no tienes el cálculo hecho. ¿Cómo lo sabes? Pues con esto. A lo mejor una empresa está subiendo y tú tendrías que haber vendido. ¿Vale? Porque una empresa puede estarlo haciendo mal y subir. Entonces, la decisión correcta es vender, aunque suba. Y lo contrario, una empresa está bajando, pero tú tienes tu Excel y dices, tranquilo, yo estoy viendo lo que está pasando. Totalmente. Muy bien, Edgar. Pues nada, bueno, yo animo a la gente que se suscriba al canal y que deje un like para apoyar este contenido. Y también, si queréis dejar un comentario para que si otra vez viene Edgar, alguna empresa que os pueda ser interesante, con un poco una descripción, tampoco pongáis solo el nombre, sino comentad un poco la idea para que sepamos de qué va y si puede ser interesante. Y para que lo comentábamos, que Edgar en 5 minutos lo mire y diga, mira, ¿esto profundizo o no profundizo? Que eso es lo Eso se importante. puede hacer perfectamente, pero sí, con una descripción de la empresa. Y esto es siempre mirando los números, ¿eh? No necesitas ser un experto en la empresa para mirar los números y decir me parece interesante o no me parece interesante. Es el primer descarte antes de empezar a ver el negocio, ¿no? Claro, totalmente. Y nada más, Edgar, un placer tenerte aquí como siempre. Espero que hayas estado a gusto y creo que la explicación ha sido de 10, o sea, ha sido una masterclass tremenda. Muchas gracias. Gracias a ti.